¿Cómo han visto el libro? ¿Han tenido oportunidad de leerlo o no? Aquí pregunto en grupo. No sé si alguien quiere contestar por el chat, una reacción o abrir el micrófono. No, yo comencé, o sea, yo me di cuenta de esto ayer en LinkedIn, o sea, desde ayer, hoy, pues hasta hoy comencé a leer el libro, ¿no? O sea, estoy Va, súper. Sí, empezando buenísimo, hasta el Oscar. momento. Va siendo el problema. Es que en las sesiones anteriores lo que comentaba es que pues de un inicio era una dinámica como tipo facilitador, que yo terminaba haciendo eso. No tenías que forzosamente leer el libro, pero si lo leíste es importante ahí lo que se lleva, cualquier comentario, abrir mi micrófono y levantar la mano. Sin problema, no pasa nada si interrumpes o no. Y y también les comenté en las primeras sesiones que no hay preguntas tontas, o sea, no, al contrario. Entre más preguntas y más dinámico, mejor. La última sesión sí fue un poco más de monólogo, lo sentí así más que hablé, y por eso también les pregunto que si antes de empezar a hablar, alguien más ha leído el libro o alguna expectativa de este capítulo o cualquier cosa. Los comentarios, buen día a todos. Ajá, Cata, estás escribiendo. ¿Qué onda, Cata? Estoy escribiendo llamada. Ok, estás ahorita utilizando un transcriptor. Nunca lo había escuchado ese tactic.io. Hola Omar, buenas tardes a todos. Cata. Es una extensión de Chrome. Ah, sí, sí, señora. Ya, que no lo conocía. Power of the ChatGPT, meeting summary. Nice. Ok. Va, bueno. Voy a iniciar. Ahí les va. Este capítulo. ¿Qué tal, Richard? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, en este capítulo. Hola Omar, ¿cómo estás? Perdón. Hola, ¿qué tal, Cami? ¿Cómo estás? Gracias por Bueno, poner la bien. cámara. Ya, tú, Cami, sí me entiendes ahí que empezó a andar con puras imágenes o letras y se me hace algo nada dinámico, pero mira, ok, va. Por cierto, ¿no está ahí tu gato? No, hoy hace está más caluroso y se fueron, no están conmigo. Ya es cierto, es más calor allá. Súper, va. Ok. Bueno, me borras un poquito antes. Este capítulo es de Idempotency Design Patterns, que es la idempotencia. Lo vamos a centrar es un problema, lo puedo llamar como omnipresente. Es decir, o sea, la consistencia de los datos en este mundo de cuando combinas software e IT, pues termina siendo un tema de reintentos y fallos y todo ese tipo de situaciones. Entonces, el objetivo de hoy es, desde la perspectiva del autor, intento aterrizar lo máximo posible de la forma más digerible, que no importa cuántas veces ejecutes algo, siempre nos da el resultado correcto y confiable. Entonces, eso evita duplicados, evita la corrupción de data o estados inconsistentes. Entonces, eso es prácticamente. Ahora, le llamé así la magia de la idempotencia. Entonces, vamos a desentrañar este concepto. O sea, la idempotencia no me gusta mucho en español, fíjense, pero la idempotencia o idempotencia en inglés significa, así de fácil es, hazlo una vez o 100 veces el resultado es el mismo. Entonces, ejemplos, presionar el botón en el semáforo. O sea, no importa cuántas veces lo presiones, la señal solo se registra una vez. Es el resultado final que prácticamente, o sea, la señal está activada, ya está.
no, en ningún momento dado o en mi vida he visto un sistema de semáforos en los que le picas más veces, sabes que sí voy a cambiar lo voy a hacer más rápido el botón rojo o el botón amarillo o verde. No, no aplica así. Ahora, un ejemplo que no es idempotente es, a ver, deja abrir el mensaje del chat aquí. Buenas tardes. Ok, Linder. También está escribiendo Linder López. ¿Qué tal, Linder? Es que a veces por estar hablando no me ubico mucho en los mensajes, pero entonces, pues lo que no es idempotente es sacar dinero del cajero. O sea, pues obviamente cada operación reduce tu saldo. O sea, si lo haces 2 veces, pues tu saldo se va a reducir 2 veces. Así de fácil. Y otro ejemplo, pues pintar una pared de rojo. Aplica la misma pintura múltiples veces, mantiene el color. Este ejemplo, o sea, intenté encontrar otro, pero si te pones mucho por amor al arte, en que te pones a pintar otra vez rojo, pues de rojo sobre rojo tal vez se ve un poquito más oscuro, pero es el punto. El punto es entender que en un mundo donde los sistemas fallan y reintentan, la idempotencia es necesaria. Y en la ingeniería de datos es la forma de asegurar que no importa cuántas veces, o sea, ojo, o sea, no importa cuántas veces se ejecute un proceso, se va a obtener una salida consistente. Eso es lo que platicé al principio, consistente. O sin duplicados, o es más, puede ser con duplicados que sean claramente identificables. Eso mencionó el autor. Ahora, el problema real, o sea, cuando los reintentos atacan, o sea, es decir, ¿por qué insisto tanto en esto? O sea, porque un simple reintento, sí, o sea, un simple reintento puede convertirse prácticamente en una pesadilla. O sea, los puse como ejemplos, aquí les va. O sea, un escenario aquí sin idempotencia es, imagínense que tenemos un pipeline que carga 1000 ventas de ayer, o sea, por así decirlo, 1000 ventas. Entonces, hay una falla de red, se caen los servicios al 80%, cuando va al 80% se cae y solo se cargan 800 ventas. Entonces, ¿el resultado cuál es? Bueno, más bien, un sistema moderno automático termina reintentando el proceso. Pero ¿cuál es el resultado sin idempotencia? Terminas con 1800 ventas. Así, entonces, pues 800, el término 800 de ventas son duplicados. O sea, esto termina llevando a reportes incorrectos, decisiones basadas en datos erróneos. Entonces, a lo que menciona el autor es, o sea, de cierta forma advierte que esta duplicación es el mejor de los escenarios. O sea, ojo, porque lo peor, eso es súper importante, lo peor y lo que dice el autor es que los duplicados no se puedan eliminar porque no tienes, o sea, ni siquiera puedes decir qué representan los mismos datos. Eso es súper importante. Ahora, un escenario donde hay idempotencia es mismo pipeline, 1000 ventas. Falla la red, 80%. O sea, el 80% falla. Entonces, el sistema ejecuta el proceso y gracias a la idempotencia, el resultado final es que tenemos exactamente las 1000 ventas. El sistema supo. O sea, tiene una forma de saber que ya existían y no las duplicó. Entonces, ¿cuándo necesitamos preocuparnos? O sea, como checklist de riesgo es, ¿tu pipeline tiene reintentos automáticos? O sea, como orquestadores tipo Airflow, ese tipo de cosas. Esa es una opción. Otra opción es, procesas backfills, que es, o sea, en otras palabras, es si alguna vez necesitas reprocesar datos del pasado. 3, maneja sistemas distribuidos. Eso es importante, donde múltiples workers pueden procesar datos o trabajas con datos, vamos a decirlo,
o sea, un ejemplo, datos financieros críticos. O sea, o de inventario, de clientes, este tipo de información crítica. Entonces, no sé si ustedes tienen experiencia o alguna simulación. ¿Cuáles de estos puntos aplican en sus pipelines actuales? O sea, si ponen en el chat, aquí lo voy a leer. Pero esto es súper importante respecto al problema real. ¿Qué es lo que estamos tratando y qué es lo que plasma el autor? Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. ¿Qué tal, Daniel? Adelante. Hola Omar, ¿cómo estás? Sí, muy interesante. Este capítulo es muy interesante. Por ejemplo, algo típico, bueno, no debería ser típico, pero a veces la fuente, por X motivo, ¿no? Genera el mismo dato, lo vuelve a enviar. Obviamente por ahí hay algún campo diferenciado como la fecha de carga, pero puede mandarnos el mismo dato exacto con la fecha de update, fecha de creación, fecha, y si nuestro pipeline no contempla estos escenarios que son muy atípicos, muy anómalos, podemos terminar insertándolos en capas superiores y se duplica, ¿no? Y si nadie se da cuenta, al momento de hacer su dashboard, su agregación, como que termina inflando ahí el dato, ¿cierto? Sí, correcto. Eso es súper importante. Ese concepto es muy importante, el término inflando, que al final, citando otro libro, que es el de Fundamentals of Data Engineering, buenísimo ese libro, termina que los datos son un asesino silencioso, así le llama. En el momento menos esperado que llegas en algún reporte o cualquier producto de datos, terminas teniendo ese dato inflado o esa información inflada que dices, ¿por qué? No me cuadra, pero no me tiro ningún error y etcétera, etcétera. Sí, Va, así. Y en los reintentos, sobre todo cuando se cayó por X motivo nuestro pipeline de ingesta, no sé, o uno de capas abajo, y lo relanzamos, ¿no? Quizás por ahí no contemplamos esto también, y el reintento causa que se ingeste nuevamente lo que ya procesó, quizás porque se quedó en caché o algún comportamiento extraño que maneje la plataforma que usemos de transformación, ¿no? sí, alineado contigo con eso, Daniel. Muchas gracias por los comentarios. Va, ¿alguien más? Comentarios, dudas, algo que los que se vayan sumando, algo que hayan leído del libro, ¿qué les pareció? Pongan en el chat o levanten la mano. Si no, procedemos. Va. El tema, ahora lo planteé así. 4 estrategias para 4 situaciones diferentes. O sea, todo el libro se trata de patrones. Para los nuevos, o sea, patrones prácticamente son recetas, son ya experiencias que personas anteriormente han tenido y que dicen, por este tipo de recetas, si las sigues, resuelves cierto inquietud o cierto problema. En este caso, vamos a llamarle estrategias. Y la clave está en una pregunta fundamental: si recibes el dataset completo o solo los cambios. O sea, con esto nos va a ayudar a, ¿cómo decirlo? A navegar por los diferentes patrones. O sea, más adelante lo voy a explicar, pero pues son lo que dijo el autor: es overriding, updates, database y un dataset inmutable. Esos son los 4. Ahora, la primera estrategia, que es borrar y reemplazar. La primera estrategia es esta, o sea, que es la overriding, o sea, es para cargas completas, donde recibes una foto completa del dataset y es como, o sea, ejemplos como borrar la pizarra y escribir de nuevo. Es simple y efectivo para datasets completos. Entonces, ¿cuándo debes usarla? Para cargas de archivos CSV diarios, tablas de referencia, catálogos, se cambia completamente, o volumen de datos que a reemplazar, que es manejable. ¿Cómo funciona? Así rapidito. O sea, el autor muestra ejemplos de código y así, pero la opción no es la rápida, que le llama fast
si mal no recuerdo, es Fast Metadata Cleaner. En lugar de un lento delete, o sea, fila por fila, entonces usas comandos a nivel metadatos. Es importante eso, o sea, como truncate o como la combinación de drop table y create table. Entonces, piensen en esto. El delete tiene que leer los datos para saber qué borrar y luego borrarlos físicamente. Eso es lo que hace. El truncate o drop no lee los datos, simplemente cambia como la referencia de la tabla, haciendo que la tabla parezca vacía. Entonces, pues son operaciones casi instantáneas con eso. Al momento de leer el metadata, pues puede tener 1000 o 100 millones de filas, entonces suele ser mucho más práctico hacer este tipo de patrón. La opción B, que es la común, es un data overwrite, que es, esta opción sí trabaja a nivel datos. Este es importante, porque, o sea, no solo metadatos, utiliza comandos insert overwrite, y es como le indica al sistema que, a ver, elimíname físicamente todos los archivos o datos antes de escribir los datos nuevos. Entonces, es más simple configurar que el Fast Metadata Cleaner, pero es menos eficiente. Ese es el trade-off. Para grandes volúmenes. Ese es el trade-off. Y el riesgo, bueno, un riesgo clave a considerar con esta estrategia que lo estoy mostrando es que pues no preservas el historial de forma sencilla. O sea, la versión anterior pierde para siempre desde la perspectiva del usuario. Entonces, terminas evaluando si necesitas mantener versiones pasadas por requisitos de auditoría o algo por el estilo. Y esto es en resumen, o sea, riesgo clave, lo acabo de mencionar, 95% más rápido que un delete por registro y cero complejidad. Siguiente estrategia. Adelante, comentarios aquí estoy viendo, luego me pongo aquí a presentar y se me olvida. Mario Anthony, seminario, caja full. Sí, correcto, Mario. De hecho, lo estábamos viendo en la segunda sesión o tercera, que es el patrones de carga, y habla mucho de la carga full. Pero en cuestión de potencia, pues se relaciona de cierta forma. Entonces, sí, ahí de acuerdo contigo, Mario. Buen comentario. Siguiente. La estrategia es combinar cambios. Es para cambios incrementales donde solo recibes las modificaciones. Es como ejemplo, es como actualizar una agenda donde solo modificas tus contactos, o sea, que realmente cambiaron y ya. Entonces, ¿cuándo usarlo? Cuando solo recibes las novedades o lo nuevo. Es decir, o sea, ahí Mario está, muy buen comentario, Mario. La segunda sería para deltas, sí, efectivamente. O sea, o para datasets muy grandes, donde reemplazar todo es muy lento. O sincronizaciones de actualización de inventario, o CRMs, o eventos Change Data Capture. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona? Lo principal, o sea, como el core, está en el patrón merge. Eso es lo que habla el autor. O sea, el sistema compara cada registro nuevo que recibimos de la fuente con la tabla existente, que es el destino. O sea, sí, mira, o sea, de hecho el autor pone así bien claro, que es, aquí es prácticamente esto que está aquí, que es, si el ID nuevo no existe, en la tabla destino lo inserta. Si el ID ya existe, en la tabla, pero con cambios, lo actualiza.
Si el ID viene marcado para borrado, o sea, un campo is deleted igual true en dato entrante, algo así, lo termina eliminando. Y el riesgo a considerar aquí es que es el tema del backfilling, lo que les comentaba, reprocesar datos antiguos. Es muy delicado y puede crear inconsistencias si no manejas correctamente el estado temporal. ¿Qué quiero decir con esto? A ver si aquí lo puse aquí como riesgo, ¿sí? Es decir, el patrón el merge, el que está acá, el que está el merge. Si intentas reprocesar los datos no sé, de hace una semana, el merge va a comparar tus datos antiguos con la versión actual de la tabla. Entonces, esto puede pasar que en algunos registros se inserten donde deberían actualizarse o que se ignoren actualizaciones ya hechas. Y habla también el autor sobre algo importante que es, o sea, esto que comenté es el stateless, sin estado, sin memoria. Una versión más avanzada es el stateful merger, que prácticamente lo que dice el autor es que agregas una tabla estado, o sea, una tabla del estado, como si fuera una tabla auxiliar. Así véanlo. Entonces, registra la versión de la tabla principal, la registras en cada ejecución. Y cuando necesitas hacer un backfilling, el stateful merger primero usa esa tabla para restaurar, o sea, la usa como auxiliar literalmente para restaurar la tabla principal a la versión exacta que tenía justo antes de la ejecución que iba a reprocesar. Y prácticamente es esto la de combinar cambios, esta estrategia 2. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Nadie? ¿Comentarios? ¿Reacciones? ¿Siguen aquí? ¿Se me están durmiendo? Ahí está Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Jesús. Siempre veo primero tu nombre y ¿cómo se llama? Y te digo Julio, pero es Jesús. Ahí creo que levantó la mano alguien, pero se retractó. Va, ok, sigan aquí, súper. Hola, me estamos dando, súper, va. Sí, estas últimas dos estrategias las quise de cierta forma combinar, porque o sea, como en un slide para que lo vieran mucho más, más concentrado en cuestión del propósito de cada uno. Mira, la estrategia la 3, la de base de datos. En resumen, es para datos de alta velocidad. Así es lo ideal. No quiere decir que no se pueda aplicar para otros casos, pero es para alta velocidad. Y aquí el autor menciona dos, llaves únicas y transacciones. Llaves únicas, para poder detectar y que funcione con la base de datos, cada evento o registro tiene un ID único. O sea, significa que para un mismo evento de entrada, siempre vamos a generar esa misma llave. O sea, la base de datos, al intentar insertar un registro con una llave que ya existe, automáticamente lo rechaza. En una base de datos relacional puede ser, o más bien no puede ser, sino más bien es un primary key. O en una base de datos no SQL, un key value. Entonces, aquí el problema de los duplicados se resuelve a nivel de registro, de forma nativa. Es muy efectivo para prevenir duplicados en streaming. Es súper bueno para streaming. Para transacciones, que el autor lo llama, si mal no recuerdo, Transactional Writer. Todas las operaciones que existen en la base de datos
se vuelven en una única transacción, o sea, como un commit. En base de datos, algunas se le llama así. Si algo falla a mitad del camino, se ejecuta un rollback y todas las escrituras se deshacen como si no hubiera ocurrido. Esto es una propiedad en base de datos como la atomicidad, o sea, todo o nada. Eso es prácticamente lo que se habla en transacciones aquí, de aquí. Y proteges a las personas que están consumiendo esta información para que no vean datos parciales o inconsistentes. Así de fácil. Y el riesgo aquí es que, o sea, se ve súper bonito súper ideal para streaming tal, pero depende 100% de las capacidades nativas de la base de datos. O sea, no todas soportan igual de bien o con el mismo rendimiento. O sea, no. Es más, la latencia puede aumentar porque los datos no son visibles hasta el commit. Por la misma velocidad, por el mismo patrón, por lo mismo el tema de estas transacciones. Eso es clave para esta estrategia en particular. Y por último, el autor muestra la llamé inmutable, pero el autor menciona que es dar a set inmutable, es decir, literal, que es los datos nunca deben de ser modificados o eliminados una vez que están escritos. Uno se pregunta, pues, ¿por qué? O sea, ¿para qué? Si es más efectivo hacer el patrón merge o base de datos, pero típicamente para llevar un track por requisitos de auditoría, cumplimiento normativo, análisis histórico, no siempre se tiene que reemplazar. Entonces, ¿cómo funciona? En lugar de modificar un tablero o un directorio existente, sí, o sea, prácticamente si existe, cada ejecución es que un resultado, o sea, como está literalmente aquí, versión 1, tal, versión 2, tal, y marca como un tipo de metadata así. Tenemos ahora, después de eso, eso lo que el autor lo llamó, así lo llamó, o sea, como un puntero, o sea, aquí lo puse como un puntero, o que lo llama como proxy, o sea, él lo llamó así, que suele ser una vista a la base de datos o un archivo manifiesto, perdón. Siempre apunta a la última versión completa. Así los usuarios siempre van a consultar el puntero o el proxy y ven los datos más recientes. Es una forma bonita, vamos a llamarlo así, de tener esa inmutabilidad total y acceso simple a la vez. Y aquí simplemente se utiliza para casos que no tienes que reemplazarlo y temas de auditoría. ¿Cuál es el riesgo aquí? También se ve muy bonito, pero hay un riesgo. El costo de almacenamiento. Así, puede crecer muy rápido si no se gestiona bien, porque tenemos todas las versiones de los datos. Entiendo que es importante tener ese trade-off, pero eso es clave de considerar estos tipos de riesgos, de detallitos que a veces no terminas considerando. Y por último, lo quise resumir así como una matriz de decisión. O sea, ya hemos visto las 4 estrategias o patrones, entonces, ¿cómo elegimos lo correcto? Si recibes el dataset completo y no ocupas historial, piensa en este. Así. Si recibes pocos cambios y no necesitas historial, piensa en este.
Si trabajas con alta velocidad y necesitas esa garantía como el streaming, usa este. Y por último, si manejas mucho volumen, tema de auditoría y ocupas historial, usa este, el próximo. Y por último, 3 reglas de oro. Número 1, define tu llave. Esto hace que identifiques que cada fila, cada registro sea único y que tengas un contexto. Cuando la idempotencia la terminas haciendo y generas duplicados en el escenario que platicé al principio y no tienes cómo detectarlo, es un problema grave. Que al final, con el tiempo, lo que mencionó Daniel en su momento, termina afectando. Siguiente, balancean trade-offs. Para los que ya han estado conmigo en las sesiones anteriores, ya saben que lo he mencionado muchísimo, pero es algo normal y es lo que van a seguir viendo para los que van empezando o los que ya tienen experiencia, es esto. No hay solución perfecta. Todos quieren ese, como le llaman, el silver bullet, que es, con esto yo resuelvo absolutamente todo. No, no funciona así. Cada patrón prácticamente equilibra simplicidad, costo y seguridad. Eso es. Y por último, prueba siempre. Ejecuta el pipeline 2 veces seguidas con los mismos datos y verifica resultados idénticos. Eso es. Es una prueba crucial que se puede hacer. Si no te genera mucho costo o estás en un ambiente de prueba, lo puedes hacer sin problema. Y por último, pues próxima semana, capítulo 5, Data Value Design Patterns. Es el que vamos a ver. Preguntas. Estamos en la fase de preguntas ahora sí. ¿Dudas? ¿Comentarios? Voy a dejar de presentar. ¿Está listo? Y perfecto. Estoy viendo aquí. No se olviden de unirse. Ahora más estamos atentos. Ayudaría el rollback. Aquí no vi este comentario, Mario. No sé si era en el tercer o cuarto punto. No, buenas tardes, del segundo caso. Ya, ok, bueno, súper, sí, exactamente. Buenísimo, Mario, muy atinados tus comentarios. Así me gusta, o sea, que comente, porque a veces sí se siente solo estar hablando como monólogo. Daniel Portugal comenta, unirse al grupo de la comunidad, exactamente, porque se llegó un límite en el WhatsApp. Y además Telegram tiene sus respectivas funcionalidades mucho mejor que WhatsApp. Paco García comenta, eso es el slowly change the dimension. Aquí, Paco, si quieres detallar más, si te encuentras aquí todavía, o por chat, o ¿a qué te refieres con este comentario? ¿Y en qué diapositiva fue la que mencionaste? Porque creo que, o sea, no todos sabemos no todos sabemos dónde es slowly change the dimension, pero... Ahí creo que lo comentó en el patrón de tipo proxy que apuntaba a una versión. Ok, ya, va. Ejemplo, presentación, presentaciones, ok. Gracias ahí, familia Molina. La última está exactamente, Paco, ya. Comenta también Cami, ya se fue, ok. También Cata y Paco García, hay que buscar una solución menos peor. Mira, o sea, aunque parezca Paco ahí, o sea, parece como chiste o algo así, pero pues prácticamente eso es, o sea, hay ocasiones en las que tú conoces las mejores prácticas. Sabes que cierto pipeline está haciendo los errores bien palpables y dices, no puede ser, o sea, ¿cómo puede ser que siga pasando esto? Y dentro de tu arsenal de herramientas o soluciones o workarounds, tienes que elegir la menos peor. Prácticamente eso es. Muy bien, Paco, y un buen comentario. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Comentarios o algún otro libro, no sé, que estén leyendo o comentarios del mismo libro que hayan detectado? La sesión pasada, Jessica comentó hizo un good catch ahí, un comentario que se me pasó. No todo lo que muestro aquí es absolutamente todo el libro. Intento hacerlo lo más aterrizado posible.
Pero si se me pasó, favor de comentar aquí también. ¿Quién más? ¿Qué le está pareciendo el libro o las presentaciones? Ahí yo compartí el libro, quizás al comienzo no lo tenían todos, pero ya el autor, bueno, no sé qué página lo liberó en forma digital. Ahí tengo mi post, entonces vayan a revisarlo y descárguenlo y denle una leída. Es muy buen libro. Acá Omar se está dando el trabajo de leer capítulo a capítulo y traerlo de una forma más amigable, con diapositivas, más didáctico, ¿no? Entonces, yo creo que podemos apoyar todos, ya que hemos trabajado, o la gran mayoría quizás ya ha tenido escenarios, y comparta sus escenarios, ¿no? Por ejemplo, uno reciente, donde aplicamos el patrón de database en la plataforma de Databricks, ya, porque database viene de las bases de datos relacionales, esas son muy poderosas, ¿no? Ahí se soportan todo lo que son las transacciones bancarias, por ejemplo, y ahí imperdonable que se repita un depósito, una transacción, lo que sea, ¿no? Entonces, esas bases de datos son de lo mejor, ya tienen más de, ¿cuántos años? ¿30, 40, 50? No sé, ya desde los 70, y siguen dando la hora, ¿no? Siempre están. Entonces, motores nuevos, o bueno, todo lo que es Big Data se construyó muy basado en esto y sigue trayendo las cosas, ¿no? Empezó con el Big Data antiguo, que no se podía, era inmutable. Luego trajeron lo que es el ACID, con formatos como el Delta, el Iceberg, Hoodie, donde tratan de como que de simular este ACID, ¿no? Algunos lo hacen muy bien, pero tiene por ahí sus desventajas, o no es tan perfecto, no es un ACID súper perfecto. Entonces tengan cuidado. Entonces a nosotros nos pasó de que estaba repitiéndose un dato por cierta escenario que venía de la fuente, venía el mismo dato por algún motivo, sin que estaba el mismo dato exacto. Entonces teníamos una carga incremental directa, sin transformaciones, sin aplicar merge, entonces pensando que va a venir dato único, ¿no? Entonces por ahí se detectó el dato de que estaba duplicado, no se sabe por qué. Entonces, en este caso, la plataforma Databricks tiene una pequeña función que se llama, si la encuentro por acá, que le descubrió un compañero, es idempotent table rights en los for each batch, ¿no? Cuando uno está escribiendo en un for each batch en una tabla de streaming, ingesta de frente, sin hacer nada, ¿no? Entonces, este pequeño patrón evalúa las transacciones, porque cuando hay reintentos, porque se cayó el clúster, no sé, vuelve a ingestar a veces el mismo dato. Entonces, tiene que comparar las transacciones, si esa transacción ya fue escrita o no fue escrita, ¿no? Entonces, implícitamente no lo hace, entonces tenemos que indicarle que lo haga, ¿no? Y leyendo por ahí es, digamos, el patrón database. Entonces, como que se le ajusta el patrón database aprovechando las cualidades transaccionales que se le ha metido a lo que son los archivos Delta, ¿no? Entonces, esto es algo muy bueno. No sé si alguien por ahí tiene un caso de uso, un escenario que le haya pasado. Por ejemplo, el override, que es el más básico, pero no por ser más básico es malo, ¿no? Por ejemplo, hay escenarios donde cargamos poca data, y lo cargamos pocas veces en el tiempo. Entonces, ¿por qué complicarnos con patrones tan complejos o patrones en streaming? No sé, si podemos aplicarle un override simplemente y ya está, ¿no? Tenemos un cluster chiquito, hacemos override y listo. Mucho más fácil, ¿no? Entonces hay un patrón para cada escenario, ¿no? No existe la bala de plata, como dice Omar, entonces no hay un patrón que soluciona todo. Bueno, fuera, ¿no? Pero no hay. Sí, bueno, fuera. Es lo que les digo, el Silver Bullet, ahí ojalá fuera uno solo y casi le damos un clic y así tenemos todo el pipeline completo, sin errores, sin problema de consistencia, con la metadata todo correcta. Pregunta Richard, ¿cuál tiene mejor ACID? ¿Delta Lake o Iceberg? Aquí quieres contestar, Daniel. Creo que el tema de Delta Lake, yo sinceramente no tengo experiencia en Databricks. Conozco las dos plataformas que son Open Table Data Formats, pero hasta ahí. No sé si algo en particular, Richard, respecto al ACID, te refieras en cuestión de administración, en cuestión de alguna letra del ACID, atomicidad, consistencia. Yo creo que ahí se refiere a cuál maneja mejor el ACID entre Delta Lake, Iceberg, y el otro sería Hoodie, ¿no?
Hay tablas comparativas, voy a ver si encuentro uno por ahí, una vez vi. Cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Ahorita no me acuerdo hacia grandes rasgos entre las tres, pero sí una vez revisamos eso. Estaría interesante para una siguiente sesión o algún otro meetup hablando sobre estos tres competidores, ¿no? No sé si, ¿qué plataformas conoces, Omar, que estén trabajando con Hoodie y con Iceberg? No, la verdad ahí desconozco con Huid en particular. Creo que Eh, AWS sacó lo nuevo con Iceberg, si no me Sí, con equivoco. Iceberg. AWS con Iceberg y Google está por sacarlo como nativo, o sea, más bien como dentro de su Open Data Stack, el Iceberg. El Delta Lake fue exclusivamente hecho para Databricks, pero tengo entendido, aquí estoy hablando de mi ignorancia, pero creo que tengo entendido que Delta Lake tampoco está tan cerrado al ecosistema Databricks. Ah, ¿Tiene? exacto, tiene su versión open source, entonces es muy parecido a Spark, ¿no? Spark es open source, lo puedes usar en cualquier otra plataforma como Delta Lake, pero internamente Databricks trabaja en las versiones más modernas, por así decirlo. Entonces lo nuevo sale en Databricks y a medida del tiempo van liberándolo a la versión open source. Sí, súper. Ahí espero que se haya contestado tu pregunta, Richard, pero en resumen es, pues también, o sea, tú tienes que ver la funcionalidad. Si imagínate que Delta Lake comparado con Iceberg te saca mejor, te optimiza más la compresión de los datos y el otro no, pero el Iceberg tiene otro cierto feature que te ayuda. Entonces ahí tienes que, no es un tema de cuál es mejor, sino cuál te funciona mejor. Así de fácil. Pregunta Richard, ¿alguien ha usado Data Vault o sobre Delta Lake o Iceberg? Tiene que ver con este capítulo. Con este capítulo en particular de potencia, no, el autor no mencionó nada en particular de Data Vault, pero tengo entendido que es un modelado de datos, un tipo de forma de modelar los datos. No me ha dejado trabajar particularmente con él, pero sí lo he visto en casos de operaciones, o sea, que esté mucho más conectado a ciertas entidades que tengan esa lógica para ver cierta operación se hizo a tal hora, tal fecha, tal, y relacionado con hubs, algo así. Sinceramente no soy experto en Daravolt. ¿Alguien de aquí que sepa? Creo que no. No hay nadie que levante la mano. Pero sí creo que el capítulo no lo mencionó ahí, Richard, respecto al Daravolt. No lo mencionaron aquí en la independencia. Súper. ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Dudas de lo que sea, no el libro, de lo que sea? Aquí, buenas preguntas aquí, Richard, muy buenas. Bueno, siguiendo hablando de independencia, por ejemplo, cuando consumimos de tópicos Kafka, internamente maneja esto, ¿no? Consumir los datos exactamente solo una vez, ¿no? Internamente maneja lo que son los, la verdad, creo, los offset y los, no me acuerdo cómo se llaman, pero nos garantiza de que cojamos el dato una sola vez y si ya lo cogimos, nuestro consumidor ya está marcado por el offset de que ya no lo vuelva a tomar, ¿no? Por más que varios consumidores están tomándolo, si tiene varios grupos internamente del tópico, ¿no? Sí, justo eso también. No solo, también mencionó el autor algo de Kafka en cuestión del streaming en particular, por los eventos, de cómo se terminaba dando tanto el procesamiento, o sea, el evento de procesamiento como el timestamp del evento. Sí, exacto. Muchas gracias, Daniel. Y en streaming es medio complicado, ¿no? Porque a veces tenemos escenarios donde necesitamos consumirlo solo una vez y garantizarlo, ¿no? Pero quizás hay otros escenarios donde nos van a bombardear el mismo evento por cosas como, por ejemplo, escenarios de IoT o antenas, donde la antena puede estar emitiendo la misma señal muchas veces y nos va a llegar a destiempo, la misma señal, con retraso. Entonces, streaming es todo un mundo, ¿no? Entonces hay mucho más patrones y cosas que hacer en streaming que creo que toca el autor más adelante estos temas. Sí, de acuerdo con eso, Daniel. Gracias. Ahí, de hecho, ¿cómo se llama? En el capítulo pasado, hablaba el autor de Error Management Design Patterns y habla uno en particular de
de esos escenarios, sobre todo uno que es importante, que es el dead letter topic, que de cierta forma recibes en tiempo real y la velocidad es muy rápida. Hay algunos datos que vienen mal. Entonces, ese patrón terminas enviando la información a otro tópico, a otro lugar, para que después puedas analizarlos o puedas reprocesarlos incluso en el mismo pipeline. Pero también lo habló el autor en el capítulo pasado. Súper, quedan 8 minutos. O si no, ya vamos por cerrado esto. ¿Qué más? ¿Dudas de lo que sea, de carrera, de algún tema que estén viendo, lo que sea? Adelante, Mario. Mario. Sí, bueno, justo lo que hablaba el compañero, bueno, hay herramientas que ya están sacando nativamente con Apache Doris, Apache Hudi, ¿no? O Druid, ¿no? Que en este caso sería OneHouse. Son vendors que ya están yendo ya directamente ya digamos que consideran que el uso de Spark es algo anticuado, ¿no? O sea, te ofrecen sí el tema de las instancias, ¿no? O los clusters, pero están yendo más allá de Snowflake, inclusive. Snowflake también tiene nativamente Apache Iceberg, pero uno podría probar estas soluciones, ¿no? Quizás con el tema del Delta Lake es más que todo para los que son centrados en trabajos de Spark. Yo lo veo así, ¿no? Toda la gente o todas las organizaciones que trabajen con Spark centralmente podrían ser Delta Lake, ¿no? Pero en caso de que quieran buscar más que todo integración con open source y todas las herramientas que hay, creo que sí tendrían que ir por Iceberg. Va, buenísimo comentario, Mario. Y ahí también, pues, cuando comentas eso de Iceberg, creo que el mismo hecho de que AWS o Google estén también optando por ese, tiende a reafirmar lo que tú estás plasmando. Porque el Delta Lake, si bien fue originalmente diseñado por Databricks, creo que sí fue diseñado por Databricks o exclusivamente para esa plataforma, y el ecosistema poco a poco lo fueron haciendo más amigable y más compatible. Iceberg terminó haciendo ese esfuerzo para que eliminar esas deficiencias. No soy experto en los formatos, la verdad. Solo he jugado muy poco con Iceberg, pero no así exactamente a ciencia cierta las diferencias entre las tres. No, sinceramente yo en particular en cuestión de decisión de qué utilizar, qué no utilizar, me baso más en la funcionalidad, lo primero, funcionalidad. No importa si el otro te termina aceptando otras cosas al fin futuro, que es parte del trade-off y lo terminas considerando, pero el enfoque principal es funcionalidad. Va, excelente. No sé si hay más comentarios o como en sugerencias, y también se vale retro, o sea, de las sesiones que he hecho, si gustan ver algo más dentro de mis capacidades y mi alcance, si puedo lograrlo, lo plasmo. Yo con todo gusto de apoyar. Comenta Daniel, si hay interoperabilidad, Flink y Spark, por ejemplo, pueden trabajar con cualquiera de los tres frameworks de storage. Ok, va, supe, ya atendió esa pregunta ahí, Daniel. Muchas gracias. ¿Qué más? Oscar, Dainer, Luis, Paul. En el tema comenta también del Data Vault, yo lo veo parecido a lo que es OneLake de Fabric, ¿no? Porque tiene uno que integra, digamos, unidades de negocio, ¿no? Tú lo puedes agrupar y puedes disponibilizar para toda la gente un mismo tipo un mismo archivo, ¿no? Entonces ya cada uno no está almacenando el mismo archivo en su entorno, digamos, ¿no? Sino está disponible para todos. Aparte que también tiene el tema de accesibilidad, ¿no? También el tema de secretos.
Si bien es cierto que este Data Vault más que una herramienta es una arquitectura, digamos, pero el tema para mí es el costo, ¿no? Si bien es cierto de que este tipo te da trazabilidad o agilidad, ¿no? Porque ya no estás buscando, ¿no? Tú sabes que está ahí, todo en el OneLake o en el Data Vault, y ya tú vas directamente ahí, ¿no? Sin preguntarle a nadie. Pero es más que todo el coste de cómputo, ¿no? O sea, ¿cómo has manejado tú con tus superiores o el tema de arquitectura, ¿no? Que te digan, tengo esta facilidad de encontrar toda la data donde yo quiera, pero el cómputo me sale carísimo, punto, ¿no? Sí, muy buen comentario, Mario. El otro tema a considerar es el costo. Esos temas de escenarios que terminan siendo aristas al momento de seleccionar cierto patrón, método, herramienta, y termina siendo lo que comenta al final, termina haciendo esa evaluación de trade-offs, que es lo que terminas dejando al momento de seleccionar o elegir o casarte con un ecosistema o una herramienta. Súper, ya faltan 2 minutos, pero igual si quieren cerramos. Como siempre les he dicho, si quieren hacer preguntas offline, me pueden contactar a mí personalmente, ahí estoy en la comunidad, o cualquier método que sea, dentro de mi tiempo disponible puedo atender. No esperen respuesta inmediata, pero yo estoy para ayudar. Y también creo que hablo por Daniel y los mismos de la comunidad. No solo yo o Daniel podemos apoyar, yo sé que hay varios en la comunidad han comentado, han aportado y cada uno tiene ciertas experiencias y ciertos formas de explicar cualquier tipo de escenario o situación para que las personas entiendan. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por atender. Chao, chao a todos. Gracias. Gracias. Feliz tarde para todos. Feliz tarde.